estimado José Nathanson. Sí, Lucho, vamos a hablar ahora de un tema que no tiene que ver exactamente con la campaña. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la campaña, los spots, la situación de los debates, Cabandier, etcétera, etcétera. Pero antes nos pareció que por ahí era interesante parar un poco la pelota, digámoslo así, y hablar de un tema que trasciende un poco la campaña y que son las transformaciones culturales que de algún modo produce cada ciclo político, digamos, ¿no? Si uno piensa que en el alfonsinismo hubo un cierto aire cultural que lo envolvió, si uno piensa en el menemismo, también hubo una transformación en el suelo, digamos, cultural, más allá de las políticas públicas, de las medidas de gobierno y demás, que lo acompañó. Y vamos a ver ahora y después a conversar un rato sobre las transformaciones culturales que impulsó y que de algún modo consolidó el kirchnerismo. ¿Cuál es la ideología de la clase media? ¿Es tan de derecha como muchos creen? ¿Es antikirchnerista? Tal vez. Sin embargo, es probable que inclusive más allá de sus opiniones a través del voto, la clase media argentina esté más a la izquierda de lo que incluso ella misma estaría dispuesta a aceptar. Sería necio creer que 10 años de kirchnerismo no han influido en la forma de pensar y actuar de los sectores medios, como también lo sería creer que el kirchnerismo no es consecuencia de los cambios que experimentó la clase media en la última década. ¿Cómo se explica sino que, a diferencia de los años 90, en los que predominó en concepto negativo sobre lo público, hoy se considere necesaria la intervención del Estado en la economía? ¿Qué hizo que en la actualidad exista la idea generalizada sobre la conveniencia de profundizar una alianza horizontal con países de la región en contra del intercambio desigual con el mundo desarrollado? También hay consenso sobre la continuación de los juicios contra delitos de lesa humanidad y en la convicción de que la tarea esencial del régimen democrático es la búsqueda de una sociedad más igualitaria. ¿Estos datos no contradicen los prejuicios que tenemos sobre la clase media? ¿Los sectores medios son más permeables de los que suponemos a los cambios en la cultura política o son directamente protagonistas de esos cambios? Y la pregunta más terrible: ¿es la clase media mucho más kirchnerista de lo que ella misma cree? Muy bien, para hablar sobre este tema estamos con Ignacio Ramírez. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí. Es sociólogo de la UBA, es máster en opinión pública en la Universidad Complutense de Madrid, director de la agencia de Barómetro, coordinador académico del posgrado de opinión pública y comunicación política de Flaxo. Una bocha de títulos, tenés un tarjetón para presentarte. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ustedes por la invitación. Sabés que la primera pregunta que se me ocurría hacerte era cuáles eran los cambios más importantes que registrás de parte del kirchnerismo en la clase media, que al principio fue como un poco renuente, entiendo también, ¿no? Sí, mira, a ver, la categoría recién presente en el informe de cultura política me parece es un punto de partida para empezar a recorrer este tema de los vínculos entre transformaciones políticas y transformaciones culturales. Rebobino un segundo la presentación de José. Cuando hablamos de menemismo, no estamos hablando de un conjunto de políticas públicas solamente, digamos, ¿no? En todo caso, en general, los ciclos políticos se le corresponde una atmósfera simbólica, cultural, un contexto ideológico, para simplificar, que legitima, se corresponde, en algún sentido es la cara menos visible, digamos, de esa etapa histórica. El kirchnerismo, digamos, me parece que ya es hora de pensarlo también como una etapa, como un nuevo ecosistema cultural, un nuevo conjunto de valores, de discursos, muy contrastante con la atmósfera ideológica que rigió, digamos, en forma dominante durante los 90. Me parece que ahí hay que pensar al kirchnerismo como causa y consecuencia de esas transformaciones. Hay un aspecto, una dimensión interesante del kirchnerismo que es la de definirlo como un enérgico promotor de cambios culturales. Al mismo tiempo, el kirchnerismo ha expresado y leído ciertas transformaciones subyacentes que se daban de manera menos manifiesta, más profundamente en la sociedad. Y hay algunos rasgos, me parece, que describen o que definen este nuevo ecosistema cultural, ahora, esta nueva atmósfera. Ignacio, en la investigación que ustedes hicieron, creo que con Flaxo y Barómetro, ¿no? Ahí era interesante, porque ellos hacían lo siguiente, planteaban una serie de preguntas. Decían, ¿usted está de acuerdo con la integración latinoamericana o con Estados Unidos? ¿Usted está de acuerdo con, no sé, que haya más igualdad, ¿no? Más o menos? Era una serie de preguntas sobre algunos, o con que sigan los juicios por los delitos de lesa humanidad muy concretas, y ellos les daba consensos interesantes. Ignacio nos cuenta bien ahora, pero estoy tratando de resumir la idea. Consensos interesantes, digamos, o sea, 70%, 60%, ahora que eran más grandes todavía en la clase media. O sea, algo así como que
la clase media compartía los grandes trazos del kirchnerismo más que el total de la sociedad, digamos, aun cuando tal vez no lo voten de repente, ¿no? No, totalmente. Por eso hay que entender la cultura política. Si hablamos de opinión pública, seguramente en el bloque que viene, que tiene que ver con un aspecto, digamos, más coyuntural, digamos, con la expresión de opiniones y reacciones ante determinadas coyunturas. Cuando hablamos de cultura política, hablamos de una dimensión de la sociedad que cambia, digamos, pero no tan rápidamente como la opinión pública. En ese estudio que hicimos entre Barómetro y Flaxo, intentamos describir entonces cuáles son los rasgos que singularizan, que describen este nuevo panorama, este nuevo ecosistema cultural. Y se apoya básicamente en 3-4 elementos. Por un lado, lo que llamamos un consenso ideológico, que casi podría parecer una provocación a la luz de una extendida caracterización del actual escenario político en términos de Argentina, digamos, ¿no? Que es el retrato de mayor circulación, según el cual no solo existe una sociedad polarizada, sino cierta simetría en términos de preferencias. La verdad, que eso no se ajusta, digamos, a lo que acreditan los estudios. Hay un consenso social más fuerte que lo que parecería si uno mira la televisión, digamos. Totalmente. Hoy hay un consenso ideológico, es decir, cuando hablamos de consenso es un conjunto de ideas cuya adhesión es mayoritaria, digamos, y que tiene que ver con una serie de ejes claramente ideológicos. El Estado, que interviene activamente en la economía, el Estado en su rol reparador de desigualdades y generador de oportunidades, por un lado el Estado. Otro aspecto novedoso en lo cultural y en lo identitario, es decir, la preferencia mayoritaria de los argentinos por alianzas políticas y económicas con la región, es decir, se disuelve o se pone entre paréntesis aquella idea de Argentina como enclave, digamos, primermundista, asediado y amenazado por un entorno latinoamericano. En tercer lugar, y tomando a Bobbio, digamos, más allá de que existe en ciertos discursos políticos y periodísticos muy histéricos en relación a la libertad, la mayoría de la sociedad argentina define a los desafíos de la democracia en términos de búsqueda de mayor igualdad, digamos. Entonces te diría, una matriz más igualitarista, que es el rasgo de la matriz cultural y de la historia política de la Argentina, claramente que eso sí singulariza a la Argentina respecto al resto de Latinoamérica, un deseo de un Estado que interviene activamente y a integración latinoamericana. Ahora, ¿por qué aparece entonces como un disenso esa relación entre el kirchnerismo y la clase media, teniendo en cuenta esto que estás contando? O sea, que efectivamente hay un universo de acuerdos en relación a la relación del Estado y la sociedad civil que están presentes, ¿no? Bueno, ahora sí, haciendo un doble clic sobre la clase media, hace un tiempo José nos había invitado con un desafío interesante, que era el de pensar el nexo y el vínculo entre clase media y kirchnerismo. En principio, digamos, ese vínculo ya ha sido pensado y definido, digamos, y encuadrado como un vínculo de antagonismo casi excluyente, digamos, que en realidad recoge cierta idea de un histórico desencuentro entre el peronismo y la clase media, actualizado a partir del antagonismo entre clase media y kirchnerismo. Me parece que eso también es una exageración que no se ajusta a estudios, digamos, más modestos. ¿En qué sentido? En primer lugar, cuando hablamos de consensos ideológicos, eso no puede ignorar que un sector amplio de la clase media participa de esos consensos, digamos, porque... Esos consensos, a ver, Ignacio, si vos haces una encuesta y decís, bueno, ¿qué porcentaje de la población está de acuerdo con estas grandes líneas que vos decís? ¿Qué te da? ¿60? No, umbrales 70? de 60% de adhesión a este conjunto de ejes y, como decía, cuando uno recorta, digamos, el universo de clase media, nota al pie de página, difícil de definición la clase media, pero inevitablemente cuando uno recorta los niveles socioeconómicos intermedios, ese consenso se generaliza todavía más, es decir, la adhesión a un Estado que interviene activamente, la definición de la democracia en clave de búsqueda de mayor igualdad y la integración y un cuarto elemento que tiene que ver con lo que podemos llamar ampliación de derechos, digamos, que es un aspecto interesante donde el kirchnerismo ahí más bien es un promotor de cambios, es decir, pongo un ejemplo que vale la pena, parece que me desvío del tema. La ley de matrimonio igualitario, si uno hacía una encuesta antes de ser sancionada, recogía opiniones encontradas. Hoy produce una adhesión, acuerdo, claro, y retroactivamente se naturalizan esas transformaciones. A veces la política va por encima o evoluciona más rápido que la cultura y la cultura más rápido que las instituciones. Bueno, pasa también con el voto a los 16 años. Hubo muchos partidos que votaron en contra, el PRO, por ejemplo, y que después ahora, si les preguntás, capaz están a favor, porque se dieron cuenta que no vuelca la elección, que es razonable que voten, etcétera. Me imagino etcétera. lo mismo con IPF.
FE, Sí, hay un montón de las FJP. Etcétera. En general esas medidas ya recogían, digamos, un acompañamiento popular muy interesante, digamos, y entonces ahí lo que hay es una correspondencia. Pero me parece interesante pensar algunas iniciativas del kirchnerismo no necesariamente demandadas por la sociedad, pero que van derramando nuevos valores. Quiero decir, por ejemplo, el voto, digamos, a los jóvenes recogía, insisto, también opiniones encontradas. Probablemente en algunos años nos resulte increíble que los jóvenes de 17 años no votaran, porque la idea de ciudadanía también se corresponde con representaciones muy arraigadas, digamos, ¿no? Que cuesta alterar. Ahora, Ignacio, insisto con mi pregunta en relación, yo entiendo ese universo de consensos que se van construyendo también en relación a una conflictividad. Sí. Bueno, porque esa la dialéctica que pareciera que está construyendo la relación entre el kirchnerismo y la clase media urbana de la República Argentina. Ahora, está la pregunta que es, permanentemente eso se presenta como un disenso, no como la búsqueda de un consenso, que es distinto. ¿Cuáles serían las razones por las cuales se establece esa construcción desde el disenso? Ese es el punto. Bueno, porque cuando intentábamos describir, digamos, los 3 o 4 pilares sobre los que se edifica este nuevo llamado ecosistema cultural, uno era este consenso ideológico, digamos. Hay otro que es la politización. La politización equivale, digamos, incluye otros componentes, digamos, pero entraña conflicto también, ¿no? Politización y creciente nivel de participación entre los jóvenes especialmente, digamos, contramano de muchas caracterizaciones de las ciencias sociales y de las ciencias políticas hace algunos años que hablaban o ponían el acento en la desafiliación ciudadana, la anomia, el individualismo, etcétera. Ese es otro dato de época, digamos, no de coyuntura, de época con mayúscula, digamos. Entonces, armonizar ese consenso ideológico que no implica ausencia de conflictos, sino probablemente todo lo contrario, y politización es uno de los desafíos del momento y de muchos de los procesos políticos en curso, digamos. En relación a la clase media, digamos, una última observación, la matriz cultural, que tiene que ver con la cultura política, es decir, la identidad imaginaria, cómo nos pensamos como sociedad, en la Argentina tiene centro de gravedad en la clase media. En la clase media. Entonces no puede haber una fuerza política con vocación de mayoría que no incorpore en su discurso o en su gestión a amplios sectores, o la sensibilidad de amplios sectores de la clase media. Si vos haces una encuesta y le preguntás a la gente cómo se define, ¿cuánto te da que se define de clase media? Bueno, pongamos primero, según el Banco Mundial, 1 de cada 4 argentinos se encuadra dentro de la clase media cuando la clasificación subjetiva, la autoclasificación desborda ampliamente. El 70% dice que es de clase media. A eso me refería con centro de gravedad de la identidad argentina en la clase media y tiene que ver con el igualitarismo del que hablaba Guillermo Donnell. Por eso, digamos, en la Argentina un partido que podría llamarse el Partido de los Trabajadores probablemente no podría ser mayoritario, digamos. Necesita en la Argentina, y aquí las paradojas... Un anclaje en la clase media. Un anclaje en la clase media. El kirchnerismo en un sentido ha sido productor de clase media. Claro. Está clarísimo. Ignacio, muchas gracias, viejo. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano.